Así como el trigo que cae al suelo y muere produce mucho fruto, los hombres que habían caminado junto a Jesús de Nazaret no desaparecieron con su muerte, sino que emergieron de aquella oscuridad de 3 días, transformados en algo que el mundo nunca había visto antes, testigos de la resurrección, portadores de un fuego que ningún edicto imperial podría apagar. El año 37 d.C. marca un momento singular en la historia del mundo antiguo, un momento en que un puñado de galileos sin formación académica reconocida, sin ejércitos, sin tesoros, sin palacios, comenzó a moverse por el mundo conocido con una certeza tan absoluta que cambiaría para siempre la trayectoria de la civilización humana. Lo que sucedió en los años que la historia oficial muchas veces ha llamado los años perdidos de los apóstoles, no fue un silencio, ni una huida, ni una derrota. Fue la expansión más silenciosa y más poderosa que jamás se haya producido en la historia de la fe. Para comprender verdaderamente cómo vivieron los apóstoles tras la muerte y resurrección de Jesús, es necesario detenerse primero en el mundo que habitaban, porque ese mundo no era abstracto ni distante. Era un mundo de piedra caliza, de caminos polvorientos, de mercados llenos de voces en arameo, griego y latín, de sinagogas, donde el rollo de la Torá se abría cada sábado con el mismo ritual de siglos, de barcos de madera que cruzaban el Mediterráneo cargados de aceite, grano y especias, y también, ahora, de una noticia que nadie podía contener. El Imperio Romano en el año 37 c.C. estaba en un momento de transición política. Tiberio acababa de morir ese mismo año y Calígula ascendería al poder, iniciando un periodo de inestabilidad que, paradójicamente, abriría grietas por las que la nueva fe se filtraría con una velocidad asombrosa. Judea seguía bajo la administración romana, aunque con cierta autonomía religiosa concedida al Sanedrín, esa institución de 71 ancianos que había sido cómplice de la condena de Jesús y que ahora observaba con alarma creciente cómo sus seguidores multiplicaban su número cada semana en las calles de Jerusalén. Los apóstoles no comenzaron su misión en el año 37 d.C., como si partieran desde cero. Para ese momento ya habían vivido casi 7 años desde la crucifixión y la resurrección, que los estudiosos sitúan con mayor consenso en torno al año 30 o 33 d.C. Esos años intermedios habían sido años de formación intensa, de persecución creciente, de organización comunitaria, de los primeros choques con las autoridades religiosas de Jerusalén y de la incorporación de un personaje que lo cambiaría todo. Saulo de Tarso, quien tras su encuentro sobrenatural en el camino a Damasco se convertiría en el apóstol Pablo. El año 37 d.C. es precisamente el año en que Pablo, según el testimonio de su propia carta a los Gálatas, regresa a Jerusalén por primera vez después de su conversión para conocer a Pedro y a Jacobo, el hermano del Señor. Es un año bisagra, un año en que los hilos de la historia se entrecruzan de maneras que ningún estratega humano habría podido planificar. Pero para llegar a ese momento, con toda su profundidad, es necesario regresar al principio, al instante exacto en que los apóstoles dejaron de ser discípulos en formación para convertirse en apóstoles en misión. El libro de los Hechos de los Apóstoles, escrito por Lucas con una precisión historiográfica notable para su época, registra que después de la ascensión de Jesús, los 11 apóstoles restantes, junto con varias mujeres, María, la madre de Jesús, y los hermanos de Jesús, regresaron a Jerusalén y subieron al aposento alto donde estaban alojados. Allí, durante 10 días, perseveraron unánimes en oración, esperando la promesa que el Señor había hecho antes de ascender. Lucas describe ese número de personas reunidas como de 120. No era una multitud, pero tampoco era una célula clandestina insignificante. Era una comunidad viva, expectante, unida por algo que ninguno de ellos podía explicar completamente, pero que todos habían visto con sus propios ojos.
el sepulcro vacío, el pan partido en Emaús, las heridas en las manos y en el costado, el desayuno de pescado a la orilla del mar de Galilea, las 40 apariciones registradas durante 40 días. Hechos 1:8 contiene las últimas palabras públicas de Jesús antes de su ascensión, y son palabras que funcionan como un mapa de ruta para todo lo que vendría después. Jesús dijo: «Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra». Lo extraordinario de esta afirmación, vista desde la perspectiva del año 37 de Cristo, es que ya se estaba cumpliendo en cada uno de sus niveles de manera simultánea. La comunidad de Jerusalén era vibrante y creciente. Las comunidades en Judea se multiplicaban. Los samaritanos, ese grupo que los judíos habían despreciado durante siglos como mestizos religiosos impuros, habían recibido el Evangelio de manos de Felipe y luego habían sido visitados por Pedro y Juan. Y más allá, los horizontes del mundo conocido comenzaban a abrirse de maneras que solo podían explicarse como el cumplimiento de esa promesa. El día de Pentecostés, que los eruditos sitúan 50 días después de la Pascua, en que Jesús murió y resucitó, fue el momento fundacional de esta expansión. Hechos 2:1-4 describe con una precisión que deja al lector sin aliento lo que sucedió en aquel aposento alto. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Lo que siguió a esa experiencia fue inmediato y masivo. Judíos piadosos de cada nación bajo el cielo, que habían llegado a Jerusalén para la festividad, escucharon en sus propios idiomas las maravillas de Dios proclamadas por galileos que no tenían ninguna razón lingüística para poder hacer lo que estaban haciendo. La confusión fue total, y en esa confusión Pedro se puso de pie y pronunció el primer sermón de la era cristiana. Un sermón que citaba al profeta Joel, que invocaba los salmos de David, que proclamaba la resurrección de Jesús como un hecho verificable, y que culminó con 3.000 personas bautizadas en un solo día. Esos 3.000 no eran conversos superficiales. Hechos 2:42 describe su vida comunitaria con una claridad que resulta asombrosa para cualquiera que la lee con atención. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. La palabra griega que Lucas usa para perseveraban es proskarterountes, que implica una dedicación continua, un esfuerzo sostenido, una devoción que no se agotaba con la emoción del primer momento. Estos hombres y mujeres habían decidido reorganizar toda su vida alrededor de 4 cosas: las enseñanzas de los apóstoles, la comunidad fraterna, la cena del Señor y la oración. Era un estilo de vida radicalmente nuevo en el mundo antiguo, y su novedad misma era parte de su poder de atracción. Para el año 37 c. esta comunidad inicial había pasado por pruebas que la habían refinado y expandido al mismo tiempo. El martirio de Esteban, el primer mártir de la fe cristiana, había desencadenado una persecución que dispersó a muchos creyentes por Judea y Samaria. Hechos 8:4 registra una frase que contiene toda una teología de la providencia. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. La persecución que los enemigos del Evangelio habían diseñado para exterminar el movimiento se convirtió, bajo la mano de Dios, en el mecanismo más eficaz de expansión que jamás podría haberse imaginado. Cada creyente dispersado era una semilla plantada en un territorio nuevo, y cada semilla
Llevaba consigo la vida que había recibido en Jerusalén. Pedro es, en los primeros años de esta historia, la figura central. Su liderazgo no deriva solamente de las palabras que Jesús le dirigió en Cesarea de Filipo, cuando le dijo que sobre aquella roca edificaría su iglesia, sino de la transformación visible y radical que el apóstol había experimentado. El mismo hombre que negó conocer a Jesús 3 veces en el patio del sumo sacerdote durante la noche del arresto, ahora se encontraba proclamando públicamente la resurrección ante las mismas autoridades que habían ordenado la crucifixión, sin ningún signo visible de miedo. Hechos 4:13 registra la reacción del Sanedrín ante Pedro y Juan después de su arresto. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban, y les reconocían que habían estado con Jesús. Esa frase, habían estado con Jesús, es quizás la descripción más precisa de lo que hacía a estos hombres diferentes de cualquier otro reformador religioso o maestro de sabiduría que el mundo antiguo hubiera conocido. La vida cotidiana de los apóstoles en Jerusalén durante estos años no era la vida de hombres encerrados en una institución religiosa. Era una vida en movimiento constante, en el templo, en las casas, en las calles del mercado inferior, en las sinagogas del barrio helenista, donde los judíos de la diáspora venían a adorar cuando regresaban a la ciudad santa. Hechos 3 describe una tarde particular en que Pedro y Juan subían al templo a la hora de la oración de la tarde, la hora novena según el cómputo hebreo, que correspondía a las 3 de la tarde. En la puerta llamada La Hermosa encontraron a un hombre que había nacido cojo y que cada día era llevado allí para pedir limosna a los que entraban al templo. Lo que sucedió a continuación es uno de los momentos más cinematográficos del libro de los Hechos, y también uno de los más teológicamente profundos. Pedro le dijo al hombre que no tenía plata ni oro, pero que lo que tenía se lo daría, y en el nombre de Jesucristo de Nazaret le ordenó que se levantara y anduviera. El hombre lo hizo, saltando, y entró con ellos al templo alabando a Dios. La multitud que lo reconocía como el mendigo habitual de la puerta quedó atónita, y esa atónita multitud se convirtió en la audiencia del siguiente gran sermón de Pedro. Este patrón, la señal que convoca a la multitud que recibe la proclamación que trae conversiones, las conversiones que traen persecución, la persecución que genera dispersión, la dispersión que genera nueva expansión, se repite a lo largo de los Hechos de los Apóstoles como una sinfonía con variaciones que nunca pierde su tema central. Y en el año 37 a.C., ese tema central ya resonaba en lugares que los apóstoles galileos nunca habían visitado físicamente. Había creyentes en Damasco, donde Pablo había ido a perseguirlos y donde, en cambio, él mismo había sido capturado por la luz del Cristo resucitado. Había creyentes en Antioquía de Siria, esa gran ciudad mediterránea que sería el segundo centro neurálgico del movimiento. Había creyentes en las comunidades judías dispersas por todo el mundo greco-romano. Hombres y mujeres que habían escuchado el relato de la resurrección de labios de peregrinos que habían estado en Jerusalén el día de Pentecostés y habían regresado a sus ciudades con una historia que no podían guardar en silencio. Es importante detenerse aquí y preguntarse honestamente, ¿qué hacía que este mensaje fuera tan extraordinariamente poderoso en su contexto histórico? El mundo del siglo I estaba lleno de movimientos religiosos, de filósofos itinerantes, de gurús de misterio, de reformadores judíos, de grupos apocalípticos como los esenios del Mar Muerto. ¿Qué tenía el mensaje de los apóstoles que ningún otro movimiento tenía? La respuesta es única e irreducible. La afirmación de que un hombre específico, con un nombre específico, de una aldea específica, que había sido crucificado bajo un gobernador específico en una fecha específica y verificable, había resucitado físicamente de entre los muertos, había sido visto por más de 500 personas según el testimonio de Pablo en 1 Corintios 15,
y había ascendido al cielo prometiendo regresar. Esta no era una metáfora, no era un símbolo espiritual, era una afirmación histórica, verificable, falsificable, que los apóstoles hacían en público ante las mismas personas que habrían podido refutarla con la simple presentación del cuerpo. Y nadie lo hizo. Nadie pudo hacerlo. La geografía de la misión apostólica en estos años es en sí misma una historia de fe extraordinaria. Los caminos del Imperio Romano, esas arterias de piedra que conectaban desde Britania hasta Mesopotamia, pasando por Roma, Atenas, Antioquía y Alejandría, se convirtieron en los canales por donde fluía el Evangelio. Los apóstoles caminaban. Eso es algo que merece ser dicho lentamente, porque en la modernidad es fácil pasar por alto su significado. Estos hombres caminaban. No tenían vehículos. No tenían bestias de carga propias en la mayoría de los casos. Caminaban por caminos donde el polvo en verano era sofocante y el barro en invierno convertía cada paso en un esfuerzo. Dormían en posadas que en aquel mundo eran lugares frecuentemente insalubres, o en las casas de los creyentes que los recibían con una hospitalidad que el Nuevo Testamento elevaría al rango de virtud teológica. Comían lo que hubiera, pasaban frío y calor, y seguían caminando. Felipe, uno de los 7 elegidos para servir las mesas en la comunidad de Jerusalén, se convirtió en uno de los primeros misioneros itinerantes. Hechos 8 narra 2 episodios de su ministerio que juntos forman una imagen completa de cómo funcionaba esta expansión apostólica. El primero ocurre en Samaria, donde Felipe baja a la ciudad y proclama a Cristo con señales y maravillas que resultan en una gran alegría en aquella ciudad. El segundo ocurre en el camino de Jerusalén a Gaza, donde el Espíritu dirige a Felipe hacia un carro en el que viaja un oficial etíope de alta categoría, el tesorero de la reina Candace, que regresaba de adorar en Jerusalén leyendo el rollo de Isaías. Felipe corre junto al carro, escucha que el hombre lee en voz alta el capítulo 53 de Isaías y le pregunta si entiende lo que lee. El hombre responde con una pregunta que resume la condición de toda persona que lee las Escrituras sin la clave interpretativa. ¿Y cómo podré, si alguno no me enseñare? Felipe sube al carro, comienza desde ese pasaje de Isaías y le anuncia el Evangelio de Jesús. Cuando llegan a un lugar donde hay agua, el funcionario pide ser bautizado, y Felipe lo bautiza. Luego el Espíritu arrebata a Felipe y el funcionario sigue su camino gozoso. Lo extraordinario de este relato, más allá de su carácter milagroso, es lo que implica geopolíticamente. El Evangelio alcanzó África en los primeros años de la era apostólica a través de un solo encuentro providencial en un camino polvoriento. Jacobo, el hermano de Jesús, merece un capítulo propio en esta historia, porque su trayectoria es una de las más sorprendentes del Nuevo Testamento. Durante el ministerio terrenal de Jesús, los evangelios registran que sus propios hermanos no creían en él. Juan 7:5 lo afirma con una transparencia que solo puede explicarse como honestidad histórica, porque ni aún sus hermanos creían en él. Pero algo cambió. Primera de Corintios 15:7 registra que el Cristo resucitado se apareció específicamente a Jacobo. Esa aparición transformó al hermano escéptico en el líder de la comunidad de Jerusalén, en el hombre que Pablo describe como el hermano del Señor cuando lo visita en el año 37 de Cristo, y en el autor de la carta que lleva su nombre, una de las cartas más antiguas y más prácticamente sabias del Nuevo Testamento. Jacobo no ejercía su liderazgo desde la distancia. Estaba en Jerusalén, en medio de la tensión política y religiosa más intensa de su época, navegando las complejas relaciones entre los creyentes judíos que seguían observando la ley de Moisés y los creyentes gentiles que llegaban al movimiento sin ese trasfondo cultural. Era un mediador, un hombre de oración tan intensa que, según las tradiciones más antiguas,
Sus rodillas se habían endurecido como las de un camello de tanto arrodillarse, y un guardián de la identidad judía del Evangelio, en el momento en que esa identidad estaba siendo ampliada, no abolida, por la inclusión de los pueblos del mundo. Juan, el hijo de Zebedeo, a quien el cuarto Evangelio llama repetidamente el discípulo a quien Jesús amaba, aparece con frecuencia al lado de Pedro en los primeros capítulos de los Hechos, como si los dos hombres fueran inseparables en su misión. Era Juan quien había estado junto a la cruz cuando todos los demás habían huido. Juan, quien había corrido con Pedro al sepulcro en la madrugada del primer día de la semana, y había entrado y visto y creído. Juan, quien en los años que siguieron, acompañó a Pedro en el templo y ante el Sanedrín con la misma tranquilidad desconcertante que hacía que las autoridades religiosas no supieran qué hacer con ellos. La tradición más sólida de la Iglesia antigua sitúa a Juan eventualmente en Éfeso, esa ciudad magnífica de Asia Menor, que era uno de los centros culturales y comerciales más importantes del mundo greco-romano, donde vivió hasta una edad muy avanzada y desde donde ejerció una influencia pastoral que dejó huella en todo el Mediterráneo oriental. Andrés, el hermano de Pedro, es uno de los apóstoles cuya historia, la historia ha preservado de manera menos detallada en el canon bíblico, pero cuya figura aparece en momentos cruciales del relato evangélico con una característica que lo define. Siempre está llevando a alguien a Jesús. Fue Andrés quien llevó a Pedro a Jesús en primer lugar. Fue Andrés quien, en el episodio de la multiplicación de los panes, presentó al muchacho con los 5 panes y 2 peces, aunque luego añadió con un realismo que resulta entrañable. Mas, ¿qué es esto para tantos? Juan 12, 20, 22 registra que cuando algunos griegos llegaron a la fiesta de la Pascua queriendo ver a Jesús, fueron primero a Felipe, y Felipe fue a Andrés, y Andrés y Felipe juntos se lo dijeron a Jesús. Era un intermediario, un hombre de conexiones, alguien que instintivamente pensaba en términos relacionales. Las tradiciones antiguas, más consistentes, lo sitúan misionando en las regiones al norte del Mar Negro y en lo que hoy es Grecia, llevando hasta esos territorios remotos la misma noticia que había cambiado su propia vida en las orillas del Jordán cuando Juan el Bautista señaló a Jesús y Andrés fue. La pregunta que muchos se hacen al estudiar estos años es inevitable y honesta. ¿Cómo financiaban su misión? El Nuevo Testamento no esquiva esta pregunta. Hechos 2, 44-45 describe la práctica económica de la comunidad primitiva de Jerusalén con una claridad desafiante. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Esto no era comunismo político ni una utopía filosófica. Era la expresión práctica de una convicción teológica, que si Cristo había muerto por todos y había resucitado para todos, entonces la vida nueva que Él inauguraba era necesariamente una vida compartida, donde la necesidad del hermano era una responsabilidad de la comunidad entera. Esta práctica tenía raíces profundas en la ética judía del cuidado del pobre y el extranjero, pero la llevaba a una dimensión nueva impulsada por la certeza de que el Señor pronto regresaría y que la acumulación material perdía su sentido ante esa expectativa. Los apóstoles itinerantes, los que salían de Jerusalén para misionar en territorios más lejanos, dependían de una red de hospitalidad que se fue tejiendo a medida que las comunidades crecían. Cada ciudad donde había creyentes ofrecía una base para el viajero apostólico, una casa donde dormir, una mesa donde comer, una comunidad donde adorar y enseñar antes de continuar el camino. Esta red de hospitalidad no era una infraestructura planificada por ningún organismo central. Emergió espontáneamente como una expresión de la fraternidad que el Evangelio creaba, y resultó ser uno de los factores más prácticos de la expansión del movimiento.
Cuando Pablo escribiría décadas después su carta a los romanos, el último capítulo, es una lista de salutaciones a personas específicas en Roma que él conocía, aunque nunca había visitado esa ciudad, lo que revela la densidad de esa red relacional que cruzaba el Mediterráneo como una tela invisible, pero resistente. Tomás, a quien el Evangelio de Juan ha inmortalizado con el apodo que él mismo habría rechazado si hubiera podido, el de el incrédulo, es en realidad uno de los personajes más fascinantes y valientes de todo el relato apostólico. Su demanda de ver las heridas del Cristo resucitado antes de creer no era cobardía ni cinismo, sino la misma honestidad radical que lo había llevado a decir, cuando Jesús anunció que volvería a Judea, donde sus enemigos querían apedrearlo, «Vamos también nosotros, para que muramos con él». Juan 11:16 registra esa frase con una sencillez que deja al lector sin palabras. Tomás era un hombre que necesitaba que la realidad fuera real, que las palabras tuvieran peso físico, que la fe tuviera base. Y cuando la tuvo, cuando vio y tocó y creyó, su respuesta fue la confesión cristológica más alta del Evangelio de Juan. «Señor mío y Dios mío». Las tradiciones más antiguas y consistentes llevan a Tomás hasta la India, donde predicó el Evangelio, en las regiones del sur, que hoy forman parte del estado de Kerala, donde hasta el día de hoy existe una comunidad cristiana que se llama a sí misma los Cristianos de Santo Tomás, y que reclama una continuidad ininterrumpida con aquel apóstol Galileo que llegó a sus costas hace 2000 años. Bartolomé, también conocido como Natanael en el Evangelio de Juan, es presentado en su primer encuentro con Jesús con una frase irónica y memorable que lo define. Cuando Felipe le dice que han encontrado a Jesús de Nazaret, Natanael responde, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Es el escéptico geográfico, el hombre que juzga por las apariencias de origen y lugar. Pero cuando Jesús le dice que lo había visto bajo la higuera antes de que Felipe lo llamara, Natanael responde con una fe inmediata y completa. Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Es un arco de conversión comprimido en 3 versículos que contiene toda la teología del reconocimiento. Las tradiciones más antiguas sitúan a Bartolomé en Armenia, donde la fe que recibió de labios del que lo había visto bajo la higuera se convirtió en la simiente de lo que sería la primera nación cristiana de la historia. Mateo, el publicano de Cafarnaúm, que dejó su mesa de impuestos para seguir a Jesús, es otra figura cuya vida después de la resurrección ha dejado huellas en tradiciones diversas, pero consistentes en su esencia. Era el apóstol del dinero, en el sentido de que conocía los sistemas financieros del imperio, sabía leer y escribir en múltiples idiomas. Tenía una mente organizada y metódica que se refleja en el Evangelio que lleva su nombre, el más estructurado y el más judío de los 4. Su capacidad de manejar información compleja, su conocimiento de la cultura grecorromana desde dentro, y su entrenamiento en la precisión de los registros fiscales lo hacían un comunicador extraordinariamente efectivo en contextos mixtos donde judíos y gentiles se encontraban. Las tradiciones lo llevan eventualmente a Etiopía y a Persia, aunque los detalles exactos permanecen en la zona de incertidumbre que la historia honesta debe reconocer como tal. Simón el Celote es un apóstol cuyo apodo contiene una historia política que hace que su presencia en el grupo apostólico sea, en términos puramente humanos, explosiva. Los celotas eran el movimiento político-religioso más radical del judaísmo del siglo I, comprometidos con la resistencia armada contra la ocupación romana hasta el punto de la violencia. Que Simón el Celote y Mateo el Publicano, es decir, un colaboracionista económico con Roma y un resistente armado a Roma, caminaran juntos, compartieran el pan, proclamaran el mismo mensaje y se llamaran el uno al otro hermano. No es un detalle menor de colorido histórico.
Es uno de los signos más poderosos de la revolución que el Evangelio operaba en las categorías humanas más arraigadas. La fe en el Cristo resucitado no suavizaba las diferencias políticas con un eclecticismo sentimental. Las trascendía con algo más poderoso. La convicción de que la identidad fundamental de cada persona no era su posición en el mapa del poder romano, sino su condición de hijo o hija del Padre de Jesucristo. El año 37 c. Es también el año en que la figura de Pablo de Tarso entra en el relato apostólico de una manera que ya no es periférica, sino central. Pablo no era uno de los 12. No había conocido a Jesús durante su ministerio terrenal. Su encuentro con el Cristo resucitado había ocurrido de una manera radicalmente diferente a la de cualquier otro testigo. Una luz cegadora en el camino a Damasco, una voz que le preguntó, «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?», y una revelación que lo dejó ciego durante 3 días y que cuando terminó lo había convertido en el hombre que él mismo describiría en Gálatas 1:23, con una síntesis que contiene toda la ironía de la gracia divina. El que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Pablo no necesitaba que nadie le convenciera de la realidad de la resurrección. La había experimentado de manera directa, física, transformadora. Y esa experiencia directa le daría una autoridad apostólica que defendería con la pasión de alguien que sabe que lo que defiende es verdad, porque lo ha vivido en carne propia. La visita de Pablo a Jerusalén en el año 37 de Setenesequedost, que él mismo describe en Gálatas 1:18-19, tiene una textura de encuentro humano que las grandes narrativas teológicas a veces oscurecen. Pablo escribe: «Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro, y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. 15 días con Pedro, 2 semanas compartiendo la mesa, caminando por las calles de Jerusalén, conversando en arameo y en griego sobre el hombre que ambos habían encontrado de maneras tan diferentes y que había cambiado el curso de ambas vidas de maneras tan distintas. Pedro le habría contado todo lo que Pablo no había visto. Las 3 años de caminar con Jesús por Galilea y Judea, los milagros, las conversaciones, los momentos de gloria y los momentos de incomprensión, la última cena, el huerto de Getsemaní, la negación, el llanto amargo, la carrera al sepulcro, el encuentro en la orilla del mar de Galilea, donde Jesús le preguntó 3 veces si lo amaba, y le devolvió el ministerio que él había creído perder para siempre. Y Pablo le habría contado a Pedro lo que Pedro nunca podría imaginar: cómo se sentía perseguir al Cristo al que tanto amaba sin saberlo. Cómo la luz del camino de Damasco había destruido en un instante todas las certezas que había construido durante años de estudio fariseo. Cómo la voz que le preguntó por qué lo perseguía era la voz más tierna y más desafiante que jamás había escuchado. La comunidad de Jerusalén en el año 37 décimo cuanto era una comunidad en tensión creativa entre varias fuerzas que tirarían de ella durante décadas. Por un lado, los creyentes judíos que seguían asistiendo al templo, observando el sábado, circuncidando a sus hijos y viendo la fe en Jesús como el cumplimiento del judaísmo, no como su abandono. Por otro lado, los creyentes helenistas, judíos de la diáspora, que habían crecido en un mundo greco-romano y que traían con ellos una sensibilidad cultural diferente y una relación más fluida con las categorías que el judaísmo palestino consideraba fronteras sagradas. Esta tensión había producido ya el primer conflicto organizacional registrado en los Hechos, cuando las viudas de los helenistas se quejaron de ser descuidadas en la distribución diaria de alimentos. La respuesta de los apóstoles a ese conflicto es en sí misma un modelo de sabiduría eclesiástica. En lugar de resolver el problema administrativo ellos mismos,
convocaron a la congregación para que eligiera a 7 hombres llenos del Espíritu Santo y de sabiduría que se encargaran de ese servicio. Fue en ese momento cuando surgieron los nombres de Esteban, Felipe y otros 5, hombres que en los capítulos siguientes demostrarían que el servicio a las mesas no era el límite de su capacidad, sino el campo de entrenamiento de su ministerio. Esteban fue el primero en llegar hasta el límite más radical de lo que el Evangelio exige. Hechos 6 lo presenta como un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, lleno de gracia y de poder, que hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Su discurso ante el Sanedrín, registrado en Hechos 7, en su totalidad, y siendo el sermón más largo del libro de los Hechos, es una recapitulación de toda la historia de Israel, desde Abraham hasta Salomón, leída como una historia de obediencia y desobediencia, de la presencia de Dios que no se limita a ningún edificio, y del rechazo sistemático de los mensajeros de Dios por parte de los líderes religiosos de Israel. La acusación de Esteban es directa y sin concesiones. Los mismos que habían matado a los profetas, que anunciaban al justo, habían ahora traicionado y dado muerte al justo mismo. Esa acusación le costó la vida. Y mientras era apedreado, Esteban vio el cielo abierto y al Hijo del Hombre de pie a la diestra de Dios, y dijo: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y luego, cayendo de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. El parecido con las últimas palabras de Jesús en la cruz no es accidental. Es la señal de que la vida de Jesús se estaba reproduciendo en la vida de quienes lo seguían, hasta en el momento y la manera de morir. La persecución que siguió al martirio de Esteban fue intensa y extendida, pero tuvo el efecto paradójico ya mencionado de dispersar el Evangelio más allá de Jerusalén. Y en ese movimiento de dispersión hay una figura que merece una atención especial, porque su historia es una de las más singulares del período apostólico. Felipe, el evangelista, no el apóstol, sino el diácono de Samaria, el hombre del carro etíope, quien eventualmente se estableció en Cesarea Marítima con sus 4 hijas, todas profetisas. Este detalle sobre las hijas de Felipe no es un adorno narrativo. Es un signo de que la promesa de Joel, citada por Pedro en Pentecostés, de que los hijos y las hijas profetizarían, se estaba cumpliendo en las casas ordinarias de hombres y mujeres ordinarios que habían decidido creer. La ciudad de Antioquía de Siria merece una mención especial porque en el año 37 de Cristo estaba comenzando a convertirse en lo que en los años siguientes sería el centro de operaciones de la misión paulina y el lugar donde, según Hechos 11:26, los discípulos fueron llamados cristianos por primera vez. Antioquía era la tercera ciudad más grande del Imperio Romano después de Roma y Alejandría, con una población que los estudiosos estiman entre 400.000 y 600.000 habitantes. Era una ciudad cosmopolita, multiétnica, multilingüe, donde judíos, griegos, sirios y gentes de todo el Mediterráneo coexistían en esa mezcla vibrante y tensa que caracterizaba a las grandes urbes imperiales. En ese contexto, la comunidad cristiana que surgió allí fue desde el principio más diversa que la de Jerusalén, y esa diversidad la preparó para ser la base de lanzamiento de misiones que cruzarían fronteras culturales y geográficas que ningún movimiento religioso anterior había cruzado con tanta sistematicidad. ¿Te has preguntado alguna vez qué habrías sentido tú si hubieras sido uno de esos creyentes dispersados, lejos de Jerusalén, lejos de los apóstoles, en una ciudad donde nadie conocía todavía el nombre de Jesús, con solo el testimonio de tu propia vida transformada como herramienta de misión? Esa es la pregunta que el Espíritu hace a cada generación de creyentes, y es la pregunta que da todo su peso a la historia que estamos recorriendo juntos. Nos gustaría escuchar tu respuesta en los comentarios, porque tu historia de fe
por ordinaria que te parezca, es parte de la misma cadena que comenzó en aquel aposento alto. La vida práctica de los apóstoles durante estos años tenía una dimensión física que la historia espiritual a veces oscurece. Comían, dormían, se cansaban, se enfermaban, sentían frío y calor, extrañaban a sus familias. Pedro era un hombre casado, como lo indica el Evangelio de Marcos, al mencionar que Jesús sanó a la suegra de Pedro en Cafarnaúm. Primera de Corintios 9:5 sugiere que Pedro y otros apóstoles viajaban acompañados por sus esposas, lo que añade una capa de humanidad concreta a la imagen que a veces construimos de estos hombres como figuras abstractas de vitral. Llevaban con ellos a sus compañeras de vida, a mujeres que también creían, que también habían visto, que también testimoniaban, que compartían las incomodidades del camino y las alegrías de ver a personas transformadas por el Evangelio. La relación de los apóstoles con el judaísmo de su época es un tema de una riqueza extraordinaria que a menudo se simplifica en exceso. Los apóstoles no se veían a sí mismos como fundadores de una nueva religión. Se veían como judíos que habían encontrado al Mesías prometido por la Torá y los profetas, y que ahora invitaban al resto del pueblo judío a reconocer lo que la historia de Israel había estado apuntando desde Abraham. Su lugar habitual de proclamación era la sinagoga, no porque no tuvieran otro lugar, sino porque la sinagoga era el espacio natural donde se leían las Escrituras y donde el debate sobre su interpretación era no solo tolerado, sino esperado. Cuando Pablo llegaría a una ciudad nueva, su patrón invariable era ir primero a la sinagoga, encontrar la resonancia que hubiera entre la enseñanza mosaica y profética y el Evangelio de Jesucristo y proclamar desde allí. Solo cuando era rechazado en la sinagoga, se volvía hacia la audiencia más amplia de gentiles temerosos de Dios y paganos curiosos. El templo de Jerusalén, en el año 37 d.C., seguía siendo el corazón espiritual y físico de la vida judía. El templo de Herodes, que estaba todavía en proceso de construcción y no se terminaría hasta el año 63 d.C., apenas 7 años antes de su destrucción, era una de las maravillas arquitectónicas del mundo antiguo. Sus dimensiones eran impresionantes. La plataforma sobre la que descansaba medía aproximadamente 480 metros de norte a sur y 300 metros de este a oeste. Sus muros de contención, construidos con bloques de piedra caliza local de tonos blancos y amarillos, alcanzaban alturas de hasta 45 metros en algunos puntos. El patio de los gentiles, la zona más exterior del complejo, era un espacio abierto donde gentiles y judíos podían coincidir antes de que las sucesivas barreras restringieran el acceso según el nivel de pureza ritual requerido. Era en ese patio donde los mercaderes de animales para el sacrificio y los cambistas de moneda ejercían su comercio, y donde Jesús había volteado sus mesas en una acción profética que los apóstoles recordaban como un signo de lo que vendría. Y los apóstoles seguían yendo al templo, seguían orando allí a las horas establecidas, seguían participando en las festividades del calendario judío. No porque hubieran olvidado que el velo del templo se había rasgado de arriba a abajo en el momento de la muerte de Jesús, sino porque sabían que ese signo no cancelaba el templo, sino que inauguraba una nueva manera de relacionarse con la presencia de Dios que el templo había representado. La teología que los apóstoles enseñaban en estos años no era todavía el sistema doctrinal elaborado que las generaciones posteriores desarrollarían. Era algo más antiguo y más vivo. Un conjunto de afirmaciones sobre hechos verificables, enriquecidas por la interpretación de las escrituras hebreas a la luz de esos hechos. El querigma, como los estudiosos del siglo XX llamarían a ese núcleo del anuncio apostólico, tenía una estructura recognoscible que aparece en los sermones de Pedro en los Hechos, y que Pablo resume en 1 Corintios 15, 3-5,
con la fórmula que él mismo reconoce haber recibido, lo que indica que era anterior a él. Que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, y después a los 12. Esta era la columna vertebral. Todo lo demás, la ética, la eclesiología, la escatología, la pneumatología, crecería articulado alrededor de esta columna en los años y décadas que seguirían. La presencia de mujeres en el movimiento apostólico es un elemento que el Nuevo Testamento registra con una naturalidad que contrasta con las normas culturales del mundo antiguo, tanto judío como greco-romano. María Magdalena, a quien Jesús había liberado de 7 demonios, y quien había sido la primera en ver al Cristo resucitado y la primera comisionada para llevar la noticia de la resurrección a los apóstoles, sigue presente en las primeras escenas del libro de los Hechos. Las mujeres que habían acompañado a Jesús desde Galilea, que habían estado al pie de la cruz cuando los hombres habían huido, que habían llevado especias al sepulcro en la madrugada del primer día de la semana, formaban una parte sustancial de la comunidad primitiva. Juana, esposa de Chuza, el administrador de Herodes, Susana, y muchas otras mujeres que Lucas menciona con una brevedad que no disminuye su importancia. Estas mujeres usaban sus recursos económicos para sostener el ministerio, sus casas para albergar las reuniones, y sus redes de relaciones para extender el alcance del testimonio apostólico en círculos sociales que los apóstoles varones habrían alcanzado con mayor dificultad. Priscila, aunque su papel más visible en el Nuevo Testamento corresponde a años posteriores, representa el tipo de liderazgo femenino que el movimiento apostólico cultivaba de manera orgánica. Siempre mencionada junto a su esposo, Aquila, y frecuentemente mencionada antes que él en el texto bíblico, lo que en la cultura grecorromana era un indicativo de mayor prominencia o reconocimiento, Priscila era maestra, huésped de apóstoles y misioneros, cofundadora de comunidades domésticas, y capaz de instruir teológicamente a predicadores como Apolo con tanta efectividad que éste quedó edificado en su fe. El movimiento apostólico no producía una jerarquía de género, producía una comunidad donde los dones del Espíritu Santo determinaban el rol, y los dones no reconocían fronteras de género. La persecución de Herodes Agripa I, que ocurrió en torno al año 44 de Cristo, pero que tiene sus raíces en el clima de hostilidad que ya era palpable en los años que estamos explorando, hizo que el movimiento apostólico desarrollara una conciencia de su propia vulnerabilidad que paradójicamente lo hacía más urgente en su misión. Herodes Agripa I mandó matar a Jacobo, el hijo de Zebedeo, el hermano de Juan, con espada. Es el primer martirio apostólico registrado en los Hechos y es narrado con una brevedad que resulta casi brutal. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. No hay elocuencia en la narración, no hay dramatismo, solo el hecho desnudo, contado con la misma sobriedad con que un testigo ocular describe lo que vio. Y ese hecho desnudo, precisamente porque no está adornado, resulta más poderoso que cualquier retórica. Jacobo, el hijo de Zebedeo, el que había pedido sentarse a la derecha e izquierda de Jesús en su gloria, había recibido el bautismo que Jesús le había prometido que recibiría, el bautismo del martirio. La certeza de que el sufrimiento no era el fracaso del plan de Dios, sino parte de él, era uno de los elementos más contraculturales del pensamiento apostólico. En un mundo donde el éxito se medía en términos de poder, riqueza y supervivencia física, los apóstoles proclamaban que el camino del Hijo de Dios había pasado por el fracaso aparente de la crucifixión para llegar a la gloria de la resurrección, y que ese mismo camino era el camino de todos los que lo seguían. Romanos 8:17 expresaría esta convicción con la claridad sistemática que es propia de Pablo.
y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. El sufrimiento no era una anomalía que la providencia de Dios había fallado en prevenir. Era el camino trazado, el sendero real que llevaba a la gloria real. Las cartas que comenzarían a circular entre las comunidades en estos años y que eventualmente formarían parte del canon del Nuevo Testamento, eran en su origen documentos pastorales concretos, escritos para situaciones específicas, para personas con nombres propios, para conflictos reales y preguntas genuinas. Santiago, probablemente la primera carta del Nuevo Testamento en ser escrita, es una carta de sabiduría práctica que suena a sermón hebreo en muchos de sus pasajes, llena de imágenes de la naturaleza palestina, de la lluvia temprana y la lluvia tardía, de la higuera y la vid, del calor que marchita la flor del campo, imágenes que revelan a un autor que conocía de primera mano el paisaje donde había crecido junto a Jesús. Su llamado a una fe que se expresa en obras no era una corrección del Evangelio de la gracia, sino su complemento natural. La gracia que no transforma la vida no es gracia, sino ilusión. El mundo gentil, al que el Evangelio llegaba en estos años, era un mundo religiosamente saturado, pero espiritualmente hambriento. El panteón grecorromano ofrecía dioses para cada necesidad y cada ocasión. Dioses que se comportaban con la misma irracionalidad y la misma mezquindad que los seres humanos que los habían imaginado. Los misterios egipcios ofrecían rituales de iniciación que prometían una unión con lo divino a través de experiencias sensoriales intensas. La filosofía estoica ofrecía una disciplina mental para enfrentar los reveses de la fortuna con ecuanimidad. El neoplatonismo ofrecía una meditación sobre el uno que estaba más allá de toda multiplicidad. Nada de esto ofrecía lo que el Evangelio ofrecía: la afirmación de que el creador del universo había entrado en la historia humana en una persona específica, había muerto para restaurar la relación rota entre Dios y la humanidad. Había resucitado como garantía de que esa restauración era real y permanente, y estaba disponible para cualquier persona, en cualquier lugar que se volviera hacia Él, con fe. La inclusión de los gentiles en el pueblo de Dios fue el debate teológico más intenso de los primeros años apostólicos, y su resolución en el llamado Concilio de Jerusalén, que los estudiosos sitúan en torno al año 48 o 49 de Mantro. Puesto, tuvo precedentes decisivos en los años que estamos estudiando. El episodio de Cornelio, registrado en Hechos 10, es el punto de inflexión más dramático en este proceso. Pedro, ese judío observante que nunca había comido nada impuro o inmundo según la ley, recibió una visión en Jope, en la que una voz le ordenaba matar y comer de un gran lienzo lleno de cuadrúpedos y reptiles y aves del cielo. Y cuando Pedro se negó, invocando las normas de pureza, la voz respondió: «Lo que Dios limpió, no lo llames tú común». 3 veces se repitió la visión, y mientras Pedro reflexionaba sobre su significado, llegaron los mensajeros de Cornelio, un centurión romano, temeroso de Dios, pero gentil, llamado por un ángel a enviar por Pedro. Pedro fue, predicó en la casa de Cornelio, y el Espíritu Santo cayó sobre todos los que escuchaban, incluyendo a los gentiles, exactamente como había caído en Pentecostés. Los creyentes judíos que habían acompañado a Pedro se quedaron atónitos. Pedro respondió con una pregunta retórica que contenía la única respuesta posible. ¿Puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo tan bien como nosotros? Este episodio de Cornelio nos revela algo profundo sobre cómo Dios conduce a sus siervos. Pedro no llegó a la comprensión de la inclusión gentil a través de un proceso intelectual de estudio de las Escrituras.
Llegó a través de una visión que rompió sus categorías mentales, seguida de una experiencia que confirmó la visión con la realidad verificable del derramamiento del Espíritu sobre personas que según sus criterios anteriores no deberían haberlo recibido. La teología siguió a la experiencia. El pensamiento corrió a alcanzar la realidad que Dios ya había creado. Y cuando Pedro fue cuestionado por los de la circuncisión en Jerusalén por haber entrado en casa de hombres incircuncisos, su respuesta fue simplemente narrar lo que había sucedido y concluir: si Dios, pues, les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? No hay argumento más poderoso que ese. No la lógica, no la retórica, no la autoridad institucional. La pregunta sencilla y devastadora de alguien que ha visto a Dios actuar y se ha hecho a un lado. La vida de oración de los apóstoles era la columna invisible que sostenía toda la estructura visible de su ministerio. Los hechos están llenos de momentos de oración que preceden los giros más importantes de la narrativa. Oración en el aposento alto antes de Pentecostés. Oración de Pedro y Juan en el templo antes de la sanidad del cojo. Oración de la comunidad cuando Pedro y Juan son liberados y el lugar donde estaban reunidos tembló. Oración de la comunidad cuando Pedro está en prisión y un ángel lo libera. Oración de Pablo y Silas a medianoche en la prisión de Filipos, mientras los otros prisioneros escuchaban antes del terremoto que abriría las puertas. La oración no era para los apóstoles un elemento decorativo de su espiritualidad. Era su fuente de poder, su manera de reconocer que lo que hacían estaba más allá de su propia capacidad, su acto más honesto de confesión de dependencia radical del Dios que los había enviado. Hay un detalle de la vida apostólica en estos años que la historia ha preservado en el Nuevo Testamento con una claridad que a veces nos pasa desapercibida. Los apóstoles no eran inmunes a los conflictos interpersonales. Hechos 15, 39, registra con una franqueza desconcertante que Pablo y Bernabé, dos hombres que habían viajado juntos, sufrido juntos, fundado comunidades juntos, tuvieron una disputa tan aguda sobre si llevar o no a Juan Marcos en su segundo viaje misionero, que hubo tal desacuerdo entre ellos, que se separaron el uno del otro. No se suavizan las palabras. No se añade una nota editorial que explique que en realidad estaban de acuerdo en lo esencial. Solo el hecho, se separaron. Y sin embargo, el reino de Dios no se detuvo. Las dos misiones resultantes de ese conflicto cubrieron más territorio que la misión unida que habría ocurrido sin él. La providencia de Dios no requiere la perfección humana para operar. Solo requiere personas dispuestas, aunque imperfectas. La escatología, es decir, la expectativa del regreso de Cristo y del fin de la era presente, era un elemento vivo y palpable en la vida de los apóstoles y de las comunidades que ellos guiaban. No era una doctrina abstracta, guardada en el último capítulo de un manual teológico. Era una expectativa que coloreaba cada decisión, cada sacrificio, cada acto de generosidad, cada momento de sufrimiento. Primera de Tesalonicenses, probablemente la carta paulina más antigua, está impregnada de esta expectativa. Pablo escribe a una comunidad que se preocupa por los creyentes que han muerto antes del regreso del Señor, y les asegura en Primera de Tesalonicenses 4, 16, 17, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Esta no era poesía. Esta era la afirmación literal y esperada de una comunidad que vivía como si el regreso del Señor pudiera ocurrir en cualquier momento,
porque así lo habían prometido las palabras del mismo Jesús. La tensión entre la inminencia del regreso de Cristo y la necesidad de organizar la vida de comunidades que podían tener que existir por un tiempo prolongado es una de las tensiones más creativas de todo el período apostólico. Si Cristo vuelve mañana, ¿por qué establecer liderazgos, comprar propiedades, desarrollar doctrinas elaboradas? Pero si Cristo puede tardar, ¿cómo se sostiene la intensidad de la expectativa sin caer en el acomodamiento que mata la urgencia? Los apóstoles navegaron esta tensión sin resolverla artificialmente. Establecieron líderes porque las comunidades los necesitaban. Desarrollaron enseñanzas doctrinales porque la confusión las pedía. Organizaron la vida comunitaria porque la desorganización la destruía. Y al mismo tiempo, mantuvieron encendida la llama de la expectativa del regreso, porque esa llama era el combustible de su amor y su sacrificio. El Espíritu Santo es el protagonista invisible de los hechos de los apóstoles de una manera que trasciende cualquier otro actor del relato. Los apóstoles no planifican estratégicamente hacia dónde ir y luego ejecutan el plan. Son movidos, guiados, detenidos, redirigidos por el Espíritu, con una frecuencia que hace del libro de los Hechos menos una historia de hombres valientes y más una historia de hombres obedientes. El Espíritu dice a Felipe que se acerque al carro etíope. El Espíritu dice a Pedro que baje con los mensajeros de Cornelio sin dudar. El Espíritu impide a Pablo entrar en Bitinia y lo dirige a través de una visión nocturna hacia Macedonia. El Espíritu dice a la comunidad de Antioquía que aparte a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los ha llamado. Esta presencia directiva del Espíritu no era experimentada por los apóstoles como algo sobrenatural en el sentido de ajeno a su vida ordinaria. Era simplemente la manera normal en que vivían, la voz que habían aprendido a reconocer y a obedecer, el compañero de camino prometido por Jesús en el discurso del aposento alto, cuando dijo que enviaría al Paráclito, el Consolador, el Abogado, el que estaría con ellos para siempre. Juan 14:26 registra esa promesa con palabras que los apóstoles debían de haber repetido miles de veces entre ellos durante los años que siguieron a la resurrección. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Esta promesa de que el Espíritu les recordaría las palabras de Jesús es la base sobre la que descansa la fiabilidad del testimonio apostólico. No dependía de la memoria United de hombres que podían equivocarse, olvidar, distorsionar. Dependía de una asistencia divina específicamente prometida para exactamente ese propósito: preservar y transmitir con fidelidad lo que Jesús había dicho y hecho. Es por eso que cuando Pablo afirma en 1 Corintios 11:23, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, no está haciendo una afirmación de experiencia mística personal solamente. Está reconociendo que su enseñanza está anclada en la misma cadena de transmisión que el Espíritu garantiza. La ciudad de Damasco, donde Pablo pasó los primeros días después de su conversión y donde fue bautizado por Ananías, era en el año 37 después de Cristo, una de las ciudades más antiguas del mundo todavía habitada. Situada en un oasis al pie del Antilíbano, era un importante nudo comercial en las rutas que conectaban Mesopotamia con el Mediterráneo. Su comunidad judía era numerosa, y dentro de esa comunidad judía había un número significativo de seguidores de Jesús, suficientemente grande como para que el Sanedrín de Jerusalén considerara necesario enviar allí a Saulo con cartas que le autorizaran a traerlos encadenados a Jerusalén. La comunidad cristiana de Damasco, que recibió a Pablo después de su conversión, fue, por tanto, una de las primeras comunidades fuera de Palestina, y su existencia en el año 37 después de Cristo indica que el Evangelio había viajado al norte de manera muy rápida después de Pentecostés.
Ananías de Damasco es uno de los personajes más fascinantes de los Hechos, precisamente porque es completamente ordinario. No es un apóstol, no es un evangelista famoso, es simplemente un discípulo, dice el texto, un seguidor de Jesús en Damasco. Y este discípulo ordinario recibe una visión extraordinaria en la que el Señor le ordena ir a la calle derecha y buscar en casa de Judas a un hombre de Tarso, llamado Saulo, que está orando. Ananías conoce la reputación de Saulo. Sabe lo que ha hecho a los santos en Jerusalén. Sabe para qué ha venido a Damasco. Y lo dice con una franqueza que el texto preserva sin editar. Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. La respuesta de Dios a esa objeción totalmente razonable es uno de los momentos más conmovedores de todo el Nuevo Testamento. Ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, y de reyes, y de los hijos de Israel. Ananías fue. Puso sus manos sobre el hombre que había venido a Damasco a destruir lo que él amaba. Lo llamó hermano, y al hacerlo, cumplió uno de los actos de obediencia más costosos y más fértiles que el libro de los Hechos registra. La arqueología ha confirmado en los últimos siglos una cantidad notable de detalles del mundo que los apóstoles habitaban, y esas confirmaciones hacen el relato no más mágico, sino más real, más concreto, más verificable. Los caminos romanos que los apóstoles caminaron existen todavía en fragmentos en varios lugares de Israel, Turquía, Grecia e Italia. Las sinagogas del período helenístico han sido excavadas en lugares como Cafarnaúm, Magdala y Ostia. Las inscripciones en griego y latín de los arcos y monumentos imperiales confirman los nombres de los gobernadores mencionados en el Nuevo Testamento. El estanque de Siloé, donde Jesús sanó al ciego, fue excavado en 2004, y sus dimensiones confirman las descripciones del texto. La piscina de Betesda, de 5 pórticos, mencionada en Juan 5, fue encontrada y excavada en el siglo XIX exactamente donde el Evangelio la ubica. El mundo de los apóstoles no es un mundo mítico que existe solo en el espacio de la fe. Es un mundo real cuyas huellas físicas siguen siendo descubiertas y documentadas. La carta de Gálatas de Pablo, escrita probablemente en torno al año 48 o 49 de Cristo, pero que narra eventos del año 37 de Cristo, con una viveza de quien escribe sobre lo que recuerda perfectamente, contiene una autobiografía apostólica que es única en el Nuevo Testamento por su tono de defensa apasionada. Pablo está respondiendo a personas que cuestionaban su autoridad apostólica y su evangelio, y su respuesta es personal, directa, casi visceral. Pero si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Gálatas 1:8. Esto no es retórica. Es la expresión de alguien que ha visto el evangelio verdadero cara a cara en el camino de Damasco y que sabe con una certeza que ninguna presión social o religiosa puede doblar que lo que él predica no es una interpretación humana, sino una revelación divina. Es ese tipo de certeza la que hacía a los apóstoles, incluyendo a Pablo, invulnerables a las presiones que habrían destruido a cualquier movimiento puramente humano. La cárcel, los azotes, el naufragio, el rechazo, la traición, el hambre, el frío, la soledad. Segunda de Corintios 11, 23, 28 contiene la lista que Pablo hace de sus propios sufrimientos y es una lista que desafía cualquier romanticismo sobre la vida apostólica. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo. Yo más. En trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos 1.
3 veces he sido azotado con varas, una vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Leer esta lista despacio es encontrarse con un hombre que no estaba construyendo un movimiento desde la comodidad de una estrategia bien planificada. Estaba siendo destrozado y recompuesto una y otra vez por el Dios que lo había llamado, y eligiendo, en cada derrumbe y en cada restauración, volver a ponerse de pie y seguir. La geografía de la misión apostólica en los años que rodean al 37 d.C. dibuja un mapa que va expandiéndose en círculos concéntricos desde Jerusalén hacia el mundo. Al norte, Damasco y Antioquía. Al este, las comunidades de Babilonia donde Pedro eventualmente escribiría una de sus cartas, usando el nombre de Babilonia como referencia cifrada que los creyentes perseguidos entenderían. Al oeste, Chipre, primer destino de Pablo y Bernabé, isla mediterránea donde la fe ya había llegado a través de creyentes dispersados por la persecución. Al sur, el funcionario etíope llevando el evangelio de regreso a su país. Esta expansión multidireccional simultánea es lo que hace que el movimiento apostólico sea diferente a cualquier otro movimiento de reforma religiosa de su época, que tendía a irradiar desde un centro hacia una periferia a lo largo de una sola dirección principal. El evangelio se movía en todas direcciones al mismo tiempo, porque el espíritu que lo impulsaba no estaba limitado por las categorías geográficas humanas. Los apóstoles tenían también una vida interior, una vida de reflexión, de duda superada, de fe profundizada a través de la oscuridad, que el Nuevo Testamento preserva en destellos breves pero iluminadores. Pedro, por ejemplo, pasó por el período de oscuridad entre el arresto de Jesús y la resurrección, habiendo negado 3 veces conocerlo. Ese período de quiebre interior, de lo que los maestros espirituales de siglos posteriores llamarían la noche oscura del alma, debió de haber dejado en él una marca profunda que transformó su manera de ejercer el liderazgo. No era el Pedro impetuoso que sacaba la espada antes de pensar. Era el Pedro que había aprendido, a través de su propio fracaso espiritual más vergonzoso, que la fidelidad de Dios no depende de la consistencia humana. Esa experiencia le daba una autoridad pastoral única cuando ministraba a personas que se habían equivocado, que habían fallado, que se sentían indignas del perdón que proclamaba. Juan el Bautista había preparado el camino con una predicación de arrepentimiento y bautismo que situaba a Israel en el umbral de la irrupción del reino de Dios. Jesús había cruzado ese umbral y había inaugurado el reino. Los apóstoles eran los heraldos del rey ausente y pronto regresante, llamados a vivir y proclamar la realidad del reino en el período intermedio entre la inauguración y la consumación. Esa tensión entre el ya y el todavía no, entre el reino que ya ha llegado en la persona y la obra de Jesucristo, y el reino que todavía no ha llegado en su plenitud escatológica, es la tensión que define la existencia apostólica y que define también la existencia de cada creyente en cada generación. Vivimos en ese mismo espacio intermedio. Hemos recibido las primicias del Espíritu, como Pablo dice en Romanos 8:23, pero gemimos esperando la redención plena de nuestros cuerpos. Hemos visto el amanecer, pero esperamos el sol pleno del mediodía eterno. La figura de Bernabé, cuyo nombre real era José, y a quien los apóstoles llamaban Bernabé, que significa hijo de consolación.
es uno de los personajes más generosos y menos celebrados de toda la narrativa apostólica. Fue Bernabé quien, cuando todos los creyentes de Jerusalén tenían miedo de Pablo recién convertido y no querían acercarse a él, fue a buscarlo, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Pablo había visto al Señor en el camino y había predicado con denuedo en Damasco. Sin ese acto de confianza generosa, Pablo habría quedado aislado en los márgenes de la comunidad en el momento más crítico de su formación apostólica. Bernabé también fue quien, cuando la comunidad de Antioquía comenzó a crecer y la iglesia de Jerusalén envió a alguien a ver qué estaba pasando. Llegó, vio la gracia de Dios, se alegró y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Y luego buscó a Pablo en Tarso y lo llevó a Antioquía para trabajar junto a él durante un año entero. Bernabé era el hombre que reconocía el potencial donde otros veían solo el pasado, que abría puertas donde otros las cerraban, que edificaba puentes donde otros construían muros. El año 37 de Cristo no es solo una fecha en el calendario de la historia. Es un momento de convergencia en que los hilos que comenzaron en Belén se entretejieron en Galilea, se tensaron en Jerusalén durante la Pascua y se expandieron en Pentecostés. Ya atravesaban el mundo conocido en todas las direcciones, llevando en su trama una pregunta a la que cada persona que los encontraba tenía que responder. ¿Quién es este Jesús de Nazaret y qué hago con él? No era una pregunta que se pudiera ignorar cómodamente. Las ciudades donde llegaba el Evangelio experimentaban divisiones que el libro de los Hechos registra repetidamente. Algunos creyeron, otros no creyeron, y los que no creyeron frecuentemente intentaron impedir que los que sí creyeron siguieran proclamando su fe. Esta polarización no era un accidente del método apostólico. Era la consecuencia inevitable de un mensaje que exigía una respuesta total. No era un mensaje que se pudiera incorporar a la cosmovisión existente como un elemento más. Era un mensaje que reclamaba el centro o que era rechazado completamente. La ciudad de Cesarea Marítima, construida por Herodes el Grande entre el año 22 y el 10 a.C., como el puerto principal de Judea, es en los Hechos de los Apóstoles una ciudad con una presencia notable que va aumentando a medida que avanza el relato. Fue en Cesarea donde Pedro predicó en casa de Cornelio y donde el Espíritu Santo fue derramado sobre los gentiles. Fue en Cesarea donde Felipe el Evangelista vivía con sus 4 hijas. Fue en Cesarea donde Pablo fue encarcelado durante 2 años antes de ser enviado a Roma. La ciudad era, en términos arquitectónicos, una de las maravillas del mundo herodiano. Un puerto artificial construido con una ingeniería hidráulica que aprovechaba las corrientes del Mediterráneo para mantener limpio el muelle. Un teatro, un anfiteatro, un palacio real y el templo de Roma y Augusto dominando la bahía. Era la cara de Roma en Palestina. Y el lugar donde la tensión entre el imperio y el movimiento apostólico se hacía más tangible. Los apóstoles no tenían doctrina política en el sentido moderno. No aspiraban a capturar el poder imperial para imponer su fe, pero su mensaje tenía consecuencias políticas inevitables porque proclamaba que Jesús, no César, era el Señor del universo. La fórmula confesional más antigua del cristianismo, Jesús es el Señor, que en griego es Kyrios Jesús, usaba exactamente el mismo término que el culto imperial aplicaba al emperador. Kyrios, Señor. Usar ese título para Jesús era un acto de lealtad alternativa que el Imperio Romano reconocería eventualmente como lo que era. Una amenaza a la estructura de legitimidad sobre la que descansaba todo su sistema de poder. Pero en el año 37 a.C., esa confrontación todavía no había llegado a su punto más agudo. El movimiento era todavía pequeño, todavía confundido frecuentemente con una secta dentro del judaísmo,
todavía protegido parcialmente por el estatus legal que Roma había concedido al judaísmo como religio lícita. La relación de los apóstoles con el dinero y los bienes materiales es un tema que el Nuevo Testamento aborda con una honestidad que resulta notable. Por un lado, la comunidad primitiva practicaba una solidaridad económica radical que hacía que nadie en la comunidad tuviera necesidad. Por otro lado, Hechos 5 registra el incidente de Ananías y Zafira, que vendieron una propiedad pero retuvieron en secreto parte del precio mientras fingían entregarlo todo a la comunidad. La gravedad con que este incidente es tratado en el texto, con la muerte inmediata de ambos, revela que el problema no era la cantidad de dinero que retuvieron. El problema era la mentira, la actuación hipócrita, la pretensión de una generosidad que no era real. La comunidad apostólica podía tolerar la imperfección. No podía tolerar la falsedad disfrazada de santidad. Los apóstoles eran también, en su dimensión más humana, hombres que extrañaban su tierra. Galilea, el lago azul rodeado de colinas suaves, los olivos plateados al sol de la tarde, el olor del pescado fresco sobre las brasas, la voz del viento en la barca que tanto Pedro como Juan y Andrés y Jacobo conocían desde niños. Todo eso quedaba cada vez más lejos, a medida que la misión los llevaba hacia horizontes nuevos. La fe no elimina la nostalgia. Y la nostalgia de los apóstoles por Galilea debe de haber sido también nostalgia de los momentos compartidos con Jesús en esos lugares concretos. El monte del sermón, las orillas donde multiplicó los panes, el agua sobre la que Pedro caminó hasta que el miedo lo hundió y la mano de Jesús lo sostuvo. Esos recuerdos eran su tesoro más íntimo y también la fuente de su testimonio más poderoso, porque lo que contaban no era una doctrina abstracta, sino los hechos concretos de una vida que habían compartido. La formación de nuevos líderes era una preocupación constante de los apóstoles desde muy temprano. Timoteo, Tito, Silas, Apolo, Priscila y Aquila, y muchos otros cuyos nombres el Nuevo Testamento menciona brevemente o no menciona en absoluto, fueron formados en el modelo de ministerio que los apóstoles vivían delante de ellos. Pablo describe este proceso de formación en 2 de Timoteo 2:2, con una frase que contiene toda una teología de la transmisión de la fe. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. 4 generaciones en una sola frase. Pablo, Timoteo, los hombres fieles, y los que ellos a su vez enseñarán. La visión apostólica no era construir un movimiento que dependiera de la supervivencia física de los fundadores. Era construir una cadena de transmisión que pudiera continuar indefinidamente sin necesidad de que los apóstoles originales siguieran vivos. Esta cadena de transmisión que los apóstoles establecieron con tanta intencionalidad es la razón por la que hoy, casi 2000 años después, el Evangelio que ellos proclamaron sigue siendo proclamado en cada continente, en miles de idiomas, por millones de personas que no descienden biológicamente de ningún apóstol, pero que han recibido la misma fe, anclada en los mismos hechos, sostenida por el mismo Espíritu, orientada hacia el mismo regreso prometido del mismo Señor. El año 37 de Cristo no es una fecha remota de relevancia solo académica. Es un eslabón en una cadena que llega hasta este momento, hasta este día, hasta la persona que está escuchando estas palabras ahora mismo. Porque lo que los apóstoles vivieron tras la muerte y resurrección de Jesús no fue la historia de hombres extraordinarios que hicieron cosas extraordinarias por su propia fuerza. Fue la historia de hombres ordinarios, pescadores y recaudadores de impuestos y celotes, y hermanos escépticos, que dijeron sí a un llamado que los superaba completamente y descubrieron que la fidelidad de Dios era más grande que todos sus miedos reunidos. Pedro fue restaurado después de su negación. Pablo fue transformado después de su persecución. Tomás
fue convencido después de su duda. Jacobo, el hermano de Jesús, creyó después de años de incredulidad. María Magdalena fue la primera comisionada después de siglos en que las mujeres habían sido excluidas del testimonio legal. Esta es la lógica del Evangelio. Dios elige lo débil para avergonzar a lo fuerte, lo necio para avergonzar a lo sabio, lo que no es para deshacer lo que es, para que nadie se gloríe en su presencia. Hoy, cuando miramos atrás a esos años que la historia llama los años perdidos de los apóstoles, lo que encontramos no es un vacío, sino una plenitud que el mundo no supo ver en su momento. Cada kilómetro caminado, cada sinagoga visitada, cada casa abierta, cada oración elevada al cielo desde una cárcel o un naufragio, cada nombre pronunciado en el bautismo de un nuevo creyente, cada versículo del Antiguo Testamento leído a la luz de la resurrección, cada acto de generosidad que redistribuía los bienes entre los que tenían y los que necesitaban, todo eso era la siembra de una cosecha que todavía se está recogiendo. Y la promesa que Jesús dejó antes de ascender sigue siendo la brújula de esa cosecha. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Mateo 28, 20. No estaré en algún momento futuro. Estoy. Presente continuo. La misma presencia que sostuvo a los apóstoles en el año 37 c. es la presencia que sostiene hoy a cada creyente que decide, en cualquier rincón del mundo, vivir de la misma manera que ellos vivieron, con la certeza de que Cristo resucitó, con la urgencia de quien espera su regreso y con el amor que hace posible que todo lo demás tenga sentido. Si esta historia de los apóstoles ha encendido algo en tu corazón hoy, si has sentido en estas palabras la misma fe que movió a esos hombres y mujeres a recorrer el mundo con una noticia que no podían callar, no te quedes solo con esa llama. Suscríbete a este canal para que cada nueva historia que contemos sobre las maravillas que Dios ha obrado en la historia llegue hasta ti. Y comparte este video con alguien que necesite saber que la fe de los apóstoles no pertenece al pasado, sino que sigue viva, sigue caminando, sigue proclamando que Jesús vive.